Así que nos ponemos en marcha. Os silencio, como otras veces, aunque podéis intervenir en cualquier momento y al final habrá un ratito específicamente para ello. Y nada, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Por ahí está Nacho Sevilla, yo soy Pipe Nebreda y vamos a por la charla número 22 de esta iniciativa que empezamos en la pandemia, que nace desde el Centro Medioambiental San Nicolás del Ayuntamiento de Ávila y que hoy nos regala un grupo, una familia o unas familias súper interesantes. Estamos con los mustélidos. Como siempre empezará Nacho hablándonos un poco de estos bichejos tan interesantes, de la familia al completo y cómo está su situación alrededor del mundo. Luego haremos un repasito breve, porque son un montón de especies, sobre las principales características de ellos y terminamos, como siempre, con su importancia y cosas curiosas y su presencia en la cultura, en la historia y demás. Y un ratito al final para compartir, ya que tenemos grandes eminencias del mundo de los mamíferos por aquí. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada, vamos a disfrutar un ratito de los mustélidos. Todo tuyo, Nacho. Vale, pues vamos a ver. Pues buenos días, digo buenas tardes, buenas noches, lo que toque. Y curiosamente, antes lo estaba comentando con alguien, nosotros solemos hacer las charlas, al final no sé por qué, pero nos hemos tendido a hacer muchas charlas sobre aves, sobre bichos con plumas y muy pocas sobre bichos con pelos, ¿no? Yo que recuerde, Pipe, hemos hecho una sobre las cabras. Y me parece que esta es la segunda vez que tocamos pelo, ¿no? Pero el tema nos parece súper interesante, ¿no? Vamos a hablar yo voy a hablar a nivel mundial de una familia dentro del orden de los carnívoros, dentro de la clase de los mamíferos, que sería los mustélidos. Pero me parece que Pipe además va a tocar a un par de bichos más que no son de esta familia, pero que están muy cercanas, ¿no? Son hespéridos o vivérridos, ¿no? Bueno, vamos a dar un repaso a los mustélidos a nivel mundial. Voy a compartir pantalla. Vale, no sé si lo veis. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno, pues la familia de los mustélidos, como veis aquí hay un diagrama muy interesante con subfamilias, ¿no? Y todos los géneros son, depende las publicaciones que veáis, son unas 57 especies vivas, ¿no? Hay unos cuantos restos fósiles de otras cuantas especies más, pero actualmente se pueden clasificar en 57 especies que están englobadas en unos 22 géneros y, como veis, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 subfamilias, pero eso más bien dependiendo de la clasificación que miréis, ¿no? En común tienen que todos son carnívoros y bueno, pues quizás al verlos externamente todo el mundo podríamos enclavar a uno de estos animales dentro de esta familia, ¿no? Porque son así como un poco alargados, paticortos, bueno, tienen unas características bastante comunes, pero bueno, también pensamos en una comadreja que, entre otras cosas, debe ser el carnívoro más pequeño, ¿no? La comadreja que tenemos aquí, y una nutria de mar que ahora veréis, y la verdad es que hay una cierta diferencia, ¿no? Suponen solamente el 1% de todas las especies de mamíferos que tenemos actualmente vivas, ¿no? Como veis y yo os he comentado, hay restos fósiles de un montón me ha sorprendido un montón de géneros, y aquí he visto un género, vamos, un fósil estupendo de una especie de comadreja que podríamos perfectamente confundir con un hurón actual, vamos, un turón o una gatuña. No voy a hablar de todas las especies, voy a mencionar las que me parecen más interesantes. Entonces voy a empezar con las que son las que llamaríamos nutrias a nivel general, ¿no? Su familia Lutrinae. Y aquí he cogido un par de especies que me parecen las más emblemáticas, ¿no? Esta que tenéis aquí es la que llamamos nutria marina, ¿no? El género es Enhydra lutris, y actualmente solo existe esta especie, aunque hay dos especies más extintas más o menos recientemente, ¿no? Cuando hablo recientemente pueden ser en los últimos 10.000 años. Esta nutria marina habita en el Pacífico Norte y la verdad es que es una especie que está en peligro de extinción, está amenazada, ¿no? En las categorías de la UICN que hablamos en alguna ocasión estaría en la EN, ¿no? En peligro. ¿Por qué? Porque sus poblaciones se diezmaron de una manera tremenda, ¿no? Porque la piel de
de esta nutria es muy apreciada. Tiene unas características muy curiosas, sobre todo llama la atención su flotabilidad. Como veis aquí, pueden dormir sin ningún esfuerzo encima de la superficie del agua. Y de hecho, para que no se las lleve la corriente en algunos casos, ellas se atan a algas del fondo para quedar como ancladas, ¿no? Viven en esas zonas donde hay un montón de algas y se anclan, ¿no? Sin embargo, las crías, como esa que tenéis ahí encima, al principio no tienen ese pelaje tan hueco que le permite la flotabilidad y se van al fondo, con lo cual tienen que reposar, como veis ahí, encima de las madres, ¿no? Es la más corpulenta de la familia porque puede llegar a pesar 45 kilos. Yo creo que es un buen tamaño y alrededor de 1,5 metros más o menos de longitud, ¿no? Más o menos se calcula que al principio del siglo XVIII pues había unos 300.000 ejemplares, que es cuando empezó la gran caza, como a mediados del siglo XVIII, y en 1911 quedaban pues apenas unos pocos miles, ¿no? Hoy en día se calcula que debe haber unos 2.000, 3.000 ejemplares. Aquí tenéis otra imagen de este bicho, y esta es su distribución tradicional. Veis que vive en las regiones circumpolares árticas, y actualmente estas son las poblaciones que nos quedan, ¿no? 2 subespecies, está la subespecie de Alaska y la subespecie asiática, y otra población muy pequeñita, que es la que la llaman la de California. Y si os fijáis ahí, son núcleos muy pequeños. Ha habido cría en algunas zonas y ha habido traslocación, es decir, se han cogido ejemplares de algunas zonas para llevarlos a zonas donde antiguamente se distribuía la especie. Voy a pasar a la siguiente. En este caso, esta es la que se conoce como nutria gigante, lobo gargantilla, tiene un nombre típico de la zona que es el Arirai, y es pues la nutria gigante de río, ¿no? El género es Pteronura brasiliensis, y es otra especie que actualmente está en peligro, ¿no? De haber pasado de tener una amplia distribución en la cuenca del Amazonas a quedar reducida, como veréis ahora, a unos núcleos de población muy pequeños. Si la otra era la más grande en cuanto a corpulencia, pues esta es la más grande en cuanto a longitud, ¿no? Porque no es raro encontrar ejemplares machos actualmente que tengan de la punta de la cabeza a la punta de la cola 1,80 m, aunque por pieles que se han encontrado o que se conocen de otras épocas, antiguamente cuando su población era mayor, no era raro encontrar ejemplares de 2,5 metros de longitud. Esto también pesa pues alrededor de 40 y pico kilos, y como veis se alimenta pues de peces, pirañas, ¿no? En las zonas donde se desplaza, y es muy curioso porque viven en clanes. Algunas de las familias de las nutrias suelen vivir en clanes familiares, ¿no? En este caso el de la nutria gigante vive en clanes de entre 2 y 8 individuos, aunque hay clanes más grandes, y se desplazan y hacen toda la vida en común, que son clanes familiares pero que lo llevan a cabo, ¿no? Otros mustélidos, como yo contra Pipe, pues son más solitarios, pero estos viven en clanes familiares y pasan por ser bichos muy inteligentes, claro. Esa era la distribución potencial antiguamente de la nutria gigante, y ahora mismo la mayoría de la población se encuentra en esa pequeña región. De hecho, me parece que se estiman que hay unos 5.000 individuos vivos de esta nutria gigante, o 5.000 individuos en libertad. Pues como veis, una población muy pequeña. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos al género Galictis, ¿no? Este es el que se llama grisón o huroncito. Dentro de las categorías de conservación, pues está considerado como una preocupación menor, es decir, sus poblaciones más o menos, hasta donde se sabe, se mantienen, y tiene un tamaño de unos 45-60 centímetros, entre 1,5 kg y 3 y pico. Esa variabilidad es porque los machos son bastante más corpulentos que las hembras, pero con esas medidas que os he dado podría ser como una marta, como una garduña de las que tenemos aquí, solo que con este aspecto, ¿no? Su distribución, pues como veis, es amplia en el continente
sudamericano y centroamericano. Amplia distribución. Seguimos. La siguiente especie yo creo que es muy conocida, la he metido aquí porque es la única especie del género gulo, en este caso gulo. Este es el glotón, ¿no? Glotón o carcayú, porque depende de la zona donde se le nombre, ¿no? Yo creo que es uno de los bichos que es como el más paradigmático en cuanto a fuerza, fiereza, agresividad, o uno de los más. Es un cazador solitario, pero que puede poner firme a lobos o a osos para intentar comer de la misma carroña en que están estos animales, ¿no? Realmente es un bicho muy corpulento. De los mustélidos terrestres es el mayor, sobrepasa los 20 kilos de peso y tiene unas garras y unas mandíbulas tremendas, ¿no? Come de todo y parece ser que es un animal muy resistente. Aquí tenéis otra imagen con esa pose. Y esta es su distribución. Es habitante típico de las zonas de taiga, de los bosques de taiga. Veis que está en una zona muy amplia, pero tanto de Europa a Asia como de Norteamérica. Vamos a seguir con la siguiente especie. Este que es el género Lyncodon. Este es el Lyncodon patagonicus y que se llama el huroncito patagónico, ¿no? Yo creo que la distribución está clara, luego lo vamos a ver, porque es en la Patagonia. Como curiosidad, os diré que es una de las primeras especies nuevas descritas desde el Beagle. El Beagle es el famoso barco en el que Darwin hizo aquel viaje pues prácticamente alrededor del mundo, y una de las primeras descripciones de esta especie data de los diarios del Beagle, ¿no? Es una especie aún poco conocida, poco descrita, que tiene un tamaño de unos 43 centímetros, pesa 1,5 kg, pues como un turón nuestro, más o menos, una cosita así, ¿no? Y dentro de las categorías UICN, que os decía, de conservación, pues no tiene, faltan datos, es decir, que no se sabe si está amenazada o sus poblaciones son de menor preocupación. Directamente lo que se pide es que se hagan más estudios. Aquí tenéis otra imagen de él, la verdad es que es un bicho bien chulo. Y esa es su distribución, ¿no? En el cono sur, lo que es la zona patagónica de Sudamérica. Este que tenéis aquí es del género Mellivora, que quiere decir comedor de miel, en este caso Mellivora capensis, y es conocido como ratel o tejón de la miel. Y bueno, si os decía que el glotón tenía fama de bruto y tal, este, que yo sepa, le dieron el premio Guinness en 2002 como el animal más fiero del mundo. Bueno, ya sabéis que los récords Guinness pues hacen estas cosillas, ¿no? ¿Por qué el animal más fiero del mundo? Porque este bicho, que bueno, tiene una buena talla, ¿eh? Yo creo que es del tamaño de un tejón tocho, porque pesa hasta 14 kilos, pues es capaz de cargarse una cobra, una serpiente cobra, sin ningún problema, y luego comérsela. ¿Vale? Pero es más conocido porque lo que sobre todo le gusta, y es típico de algunas de estas especies, es buscar panales de miel de los que están enterrados, de este tipo de abejas subterráneas, y destrozarlos, comérselos, comerse la miel, comerse el panal. Me imagino que no solo será la miel, sino que también se alimentará pues, de las larvas, como hace nuestro tejón. Es famoso, no sé, el día que hablamos de los pájaros indicadores, no sé si os acordáis, por esa asociación que tiene en África con una especie de pájaro, que parece ser que el pájaro le guía hasta donde está la colmena para que éste se la cargue y poder acceder a la miel, ¿no? Era de esas simbiosis curiosísimas. Bueno, vamos a seguir. Esta es otra foto del ratel. Y bueno, tiene una amplísima distribución, porque como veis, no es solo gran cantidad de África, sino que también en partes de Asia y en el subcontinente indio, incluso fijaos esta zona de distribución aquí, pues está bien distribuido. Todas estas especies, como ya ha pasado alguna vez, que están tan distribuidas, suelen tener varias subespecies, ¿no? Entonces, hay varias subespecies del ratel. Vamos a continuar. En este caso, hemos pasado de un bicho muy grande, muy agresivo, pues a este que tiene esta pintilla tan curiosa, que es Poecilogale. En este caso es una especie que se llama la comadreja rayada africana.
tiene bastante longitud, sobrepasa, bueno, puede alcanzar casi el medio metro, ¿no? Y habita en pues, pantanos, en zonas pantanosas en la zona africana, ¿no? Como curiosidad, pero yo creo que vale para todo el género, cuando se siente amenazada este animal, es capaz de excretar con sus glándulas perianales, como muchos de ellos, pues sustancias que huelen muy mal y que lo que hacen es disuadir el ataque de los depredadores, ¿no? El caso ya más conocido sería el de la mofeta. Antiguamente las mofetas, que son de la familia de los mefétidos, estaban asociados, es decir, hasta hace poco formaban parte de los mustélidos también. Ahora con los análisis genéticos pues han separado esa familia, pero bueno, las mofetas y los mustélidos pues se parecen un montón. Ya a ver si quiere pasar. Aquí tenéis un dibujo antiguo de esta especie y su distribución, que como veis es pues casi en la zona sur del continente africano. Prácticamente ocupa gran área de distribución. Es una especie considerada como de preocupación menor en las categorías de conservación. Nos vamos a una especie que es americana en este caso, de Taxidea taxus, tejón americano. También tiene un nombre curioso que es no lo sé pronunciar porque es con TL delante y acaba en coyote. Tlacoyote podría ser una cosa así. Nombre mexicano, me imagino, o nombre de origen inca o de este estilo, ¿no? Es muy similar en costumbres, en tamaño y todo a nuestro tejón europeo, sería el equivalente del continente americano y bueno, pues se alimenta de perritos de la pradera, ardillas rayadas, de estas que hay, ardillas terrestres, pero bueno, también excava y se alimenta de todo lo que pueda encontrar, ¿no? Tiene esta carita, la verdad es que tiene carita de bueno, ¿no? Como muchos de los mustélidos, pero seguramente los perros de las praderas no piensan lo mismo. Considerado de preocupación menor y es un bicho con una amplia distribución, veis en el continente americano, llega desde Canadá hasta México, con lo cual también da lugar a muchas subespecies y como digo, pues muchos nombres diferentes, ¿no? Como ese que os comentaba el tlacoyote. Bueno, y vamos a continuar con este de aquí, que es el que se conoce como turón búlgaro o turón jaspeado o turón marmolado, depende del sitio, que se llama Bormella peregunis. Bormella es el único género la única especie de este género y es una especie vulnerable. Es decir, las poblaciones de este bisón se han visto diezmadas, hasta hace poco se cazaba en gran parte de su amplia área de distribución, creo que en Pakistán, por ejemplo, se cazaba. Es bastante pequeñito, tiene una longitud total de unos 35 centímetros, pesa unos medio kilo, un poquito más, comparable quizás a una hembra de nuestros turones. Y es de hábitos crepusculares, pero como muchos de estas especies, ¿no? La verdad es que es muy bonito y como veis se cazó por su piel, ¿no? Creo que incluso se utilizaba en algunos tipos de amuletos, de prendas de la zona de Armenia. Veis amplia distribución, pero eso no quiere decir que sus poblaciones no hayan sufrido un declive muy importante. Se estima que un declive de un 30% en los últimos 10 años, es decir, que algo está pasando con este bicho, ¿no? Y voy a pasar al último, este que tenéis aquí tan curioso, que se conoce, bueno, es del género Arctonis colaris y se conoce con el nombre de tejón porcino. La verdad es que tiene ese hociquillo que asemeja un poquito a la familia de los cerdos y está distribuido, pues la distribución es asiática, lo vais a ver por aquí. Habita en bosques tropicales, zonas abiertas, un poco al estilo de nuestro tejón, al que se parece mucho, pero en esa franja del continente asiático. Más o menos de tamaño es igual, alcanza una longitud de unos 70 centímetros, un peso de unos 14 y pues como tiene un amplio rango de distribución, pues da lugar a unas 6 subespecies que se describen actualmente.
Y esta es la imagen que tenemos de lo que es el grupo a nivel mundial. Como veis, yo creo que hay especies que se parecen a todas las que tenemos aquí, que es de lo que os va a hablar Pipe a continuación. Dejo de compartir. Ok, vale, Nacho, muchas gracias. A ti. Pues me toca compartir a mí. Y aquí lo tenemos, creo. Vale, ¿veis la presentación? Sí. Vale, pues nos vamos a centrar ahora, y como os decía brevemente, porque son 10-11 especies, en los mustélidos junto con vivérridos y herpéstidos, pero que son más o menos semejantes, que tenemos aquí en la península. Así que bueno, como luego va a haber rato para preguntar, habrá, ya os digo que va a ser un repasito ligero sobre cada uno de ellos, y si luego queremos profundizar en algo más, pues sin problema, lo comentamos, ¿vale? Así que nada, empezamos por el más chiquitín, el que nos comentaba Nacho antes, que es de los carnívoros más pequeños del mundo. Estamos hablando de la comadreja. Chiquitín, chiquitín. Estamos hablando de 17 a 25 centímetros de longitud de los machos. La verdad es que es una monada, una preciosidad. Le veis así con ese cuerpo alargado, las patitas cortas, la cola corta, que más o menos ocupa, tiene como una longitud del 30% del cuerpo, que eso es importante. La coloración es de ese color más o menos pardo, chocolate, con unas pequeñas, puede tener distintas tonalidades, pero más o menos siempre de ese marroncito en las partes superiores, y la parte inferior siempre blanquita, ¿vale? Y con esa línea que define, que distingue la parte superior de la inferior, que puede ser o lineal o sinuosa, pero vamos, siempre va a parecer bastante bien definido. Hay un dimorfismo sexual bastante marcado, los machos son bastante, hasta un 20% más largo que las hembras. Y bueno, estamos hablando de un bicho de un mamífero que en raras ocasiones supera los 200 gramos, en el caso de los machos. De todos los mustélidos, de todos los animales que vamos a ver hoy, como son de hábito, son bastante esquivos y a veces nos cuesta verlos, vamos a meter también una ilustración, una foto de su huella y también de los excrementos, porque muchas veces de los mamíferos especialmente son esos pequeños rastros que nos dejan los que nos van a ayudar a detectar su presencia. Entonces, bueno, las huellas la verdad es que son bastante características. No he podido meteros, lo he hecho rápidamente y no están las dimensiones, pero bueno, más o menos para hacernos un poco idea de ellos. ¿Vale? Aquí tenemos la huella de una pata anterior y el excremento, pues bastante típico de los mustélidos, con esa forma tan alargadita y afinada en la parte final. Si hablamos de distribución, a nivel global tiene una distribución paleártica, incluso la ártica, porque también antiguamente había poblaciones las poblaciones de Norteamérica, aunque hay ciertas discusiones sobre si pertenecen a esta especie o no, pero bueno, si nos vamos a España, la distribución es muy, muy amplia, muy generalizada. De hecho, estos mapas de distribución que utilizamos esta vez vienen del Atlas de mamíferos de España, son un poco antiguos y en muchas ocasiones lo que hacen incidencia es que en las zonas en las que no aparece marcado, como este es el caso, no es porque no lo haya, sino porque no hay estudios suficientes sobre la zona, pero podríamos considerar que lo encontramos en toda la península. Además es muy, a nivel del hábitat que ocupa, pues la selección está más determinada por la abundancia de presas, se va a alimentar principalmente de micromamíferos, que por una tipología concreta de hábitat. Lo podemos encontrar desde zonas boscosas abiertas a zonas más cerradas, bosques de ribera, prados alpinos. La verdad es que tiene un rango muy, muy amplio. Y en cuanto a su alimentación, que es otra de las cosas que vamos a tocar, principalmente son roedores de pequeños tamaños. Pero, como decíamos antes, dependiendo de la abundancia de presas, puede hacer que sea más diversa esa dieta, pasando a alimentarse también de insectos, de lagartos, de anfibios, incluso carroña en determinados momentos. ¿Vale? Así que aquí lo tenemos. En este caso es la comadreja. Y aquí ya, esta es la comadreja y pasamos al siguiente, que es el armiño. Son bastante semejantes. Luego os pongo una foto al final en la que están los dos. Pero es que tiene unas características súper parecidas. De hecho, en esta foto, que está un poco puesta adrede, el carácter más significativo que nos diferencia al armiño y a la comadreja se ve mal. Sería, no sé si veis el puntero del ratón, cuando el armiño está con la librea estival, que tiene el último tercio de la cola
con esa parte más oscura. Pero el resto es prácticamente muy parecido, con las partes superiores de ese color pardo, las partes inferiores mucho más blanquitas, las patas son iguales, las huellas ya vais a ver ahora que son muy parecidas. Entonces, cuando estamos en verano, que el armiño tiene este pelaje, es el último tercio de la cola, esa parte final que es oscurita, la que nos va a permitir distinguirlo. En cambio, si nos vamos a invierno, pues la diferencia es abrumadora. Tiene ese cambio de pelaje en el que todo su cuerpo se pone totalmente blanco, la verdad es que es una preciosidad, pero el pincelito, ese último de la cola, se le queda con ese color negro. La huella, si os fijáis, es súper semejante, o sea, es muy parecida, sería muy difícil de distinguir además respecto a la de la comadreja. ¿Vale? Y los excrementos también, antes era una ilustración, ahora es una foto, pero más o menos con esa forma típica. En cuanto al armiño, tenemos dos zonas de distribución en la península, dos zonas muy marcadas. La parte noroeste de la península y la parte pirenaica. En la parte noroeste sí que tiene más diversidad de hábitat. ¿Vale? Puede ocupar casi desde zonas costeras hasta zonas con algo más con bastante más altitud. En la zona del Pirineo ya sí que se va a zonas alpinas, a zonas más de media montaña, donde vamos a poder encontrar. ¿Vale? Pero como veis tiene una distribución pues bastante discretita, siempre en esa franja norte. ¿Vale? Ahí tenemos una fotito con el pelaje de verano y aquí una foto comparativa de los dos. Que, bueno, la comadreja y la aviso, que es la primera foto que poníamos, y el armiño con ese pincelito blanco que nos va a ayudar a distinguirlo. Pasamos de estos chiquitines a uno que ya tiene un poco más de envergadura, un poco más de tamaño. Estamos hablando del turón. Tiene una longitud que puede llegar hasta los 50 centímetros, pueden llegar los machos a superar el kilo. Y bueno, pues su pelaje muy oscuro, como veis ahí, y el rasgo más distintivo pues es ese dibujo que tiene en la cara. Ese antifaz negro, el hociquillo blanco, las orejas también llaman la atención con ese borde blanco, pero bueno, el pelaje generalmente es más oscuro, pero en los flancos, como vemos aquí, y en determinadas zonas se aclara un poquitín. ¿Vale? También tiene un dimorfismo sexual, lo vamos a encontrar esto en la mayoría de los mustélidos, no en todos, bastante marcado. Los machos son bastante más grandes que las hembras. Pero bueno, sobre todo ese patrón de la cara es lo que nos va a ayudar a distinguirlo. ¿Vale? Yo creo que el turón es de los que es inconfundible. Aquí tenemos los reflejos de las huellas, que también nos va a ayudar. ¿Vale? Con los mustélidos, esta almohadilla central con forma así como de croissant, más o menos nos va a permitir establecer ciertos rangos para poder aproximarnos un poco a la especie. Y bueno, el excremento también. Claro, os estoy poniendo la foto y me estoy dando cuenta ahora que tiene poco sentido al ponerla sin una referencia de longitud. Pero bueno, por lo menos para hacernos una idea y para que no quede información, ahí tenéis las cacas del turón. Si hablamos de distribución del turón, tiene una distribución también bastante amplia. ¿Vale? A nivel, bueno, fuera de España lo tenemos prácticamente por toda Europa y en la península, pues prácticamente por toda la superficie. Sí que es verdad que en las zonas de las mesetas, de las dos Castillas, es más escasito, ¿vale? Hay menos densidad de población. En cuanto al hábitat que ocupa, es también bastante generalista. Puede ocupar zonas muy diversas, desde grandes superficies boscosas con alta densidad, bosques caducifolios, bosques de coníferas en el norte, también zonas adhesadas, zonas con gran espesura de matorral, zonas de cultivo, ¿vale? Y tiene cierta preferencia o cierta tendencia en algunas zonas también hablan de carácter semiacuático, ¿vale? Vinculado a esas zonas húmedas. En cuanto a alimentación, bueno, tiene también un espectro bastante amplio, como estos que hemos visto hasta ahora, que aunque estén más orientados a los micromamíferos, pueden alimentarse también de otro tipo de especies. Pero bueno, esa amplitud depende un poco de la zona en la que esté. ¿Vale? Desde micromamíferos hasta conejos, desde pequeños ratoncitos hasta crías de conejos, en todo ese espectro de tamaños va a poder encontrar presas. Además, son buenos cazadores. No estoy hablando en casi ninguno, lo dejo para el final, es que como son muchos no me quiero enrollar, de reproducción, pero bueno, hay algunos que tienen cosas curiosas, pero yo creo que esas curiosidades las dejamos para el final, si os parece. ¿Vale? Para poder ver todos. Pasamos a uno de los que más jorobadillos tenemos ahora mismo en cuanto a conservación en nuestro territorio y a nivel global.
Este que tenemos aquí es el bisón europeo, ¿vale? Nuestro bisón. Más bien chiquitito, de tamaño pequeño. Estamos hablando de unos 40 centímetros de longitud como mucho. Algunos machos llegan al kilo, pero no suelen, entre 700 gramos y 1 kilo. Vida muy acuática, ¿vale? Ese pelaje nos puede recordar, yo creo, si lo vemos un poco a la nutria, con la cabeza achatadita, las orejas muy, muy pequeñas que casi no sobresalen, grandes ojos, las patitas cortas. Tienen membrana interdigital, pero no completamente desarrollada, ¿vale? Pero sí que la tienen, lo que les va a ayudar a nadar. Y bueno, pues ese pelaje de color marrón oscuro muy, muy uniforme. Y muy destacable, que es además el aspecto diferenciador fundamental respecto al bisón americano, es su hociquito, esa mancha blanca que tiene en el hocico, en los labios, tanto en el superior como en el inferior. Bueno, aquí tenemos unas huellas, que no se ve muy bien, pero bueno, ahí está. Lo bueno es que están las 4 patas marcadas. El excremento sí que es muy típico del bisón y que además siempre normalmente lo deja en sitios bastante visibles de su territorio. Y en cuanto a distribución, fijaros, qué penita, o sea, hay muy, muy poco. A principios del siglo XIX, este animal ocupaba prácticamente toda Europa. Y bueno, tanto por destrucción de hábitats como por persecución por sus pieles principalmente, pues ahora mismo el único núcleo de bisón europeo que tenemos pues es esta zona de Navarra, La Rioja, esta parte un poquito de Soria, Burgos y la zona del País Vasco, pues bueno, con una población que además la tendencia es bastante negativa. ¿Vale? En cuanto a alimentación y otras características biológicas, bueno, pues lógicamente es un carnívoro que siempre vinculado a zonas acuáticas, persigue a sus presas nadando, buceando o en las orillas de los ríos y bueno, pequeños vertebrados, crustáceos, muchos peces, micromamíferos, anfibios, reptiles, cangrejos de río. La dieta es amplia en función de la disponibilidad que tenga en su zona, pues bueno, pues variará un poco el porcentaje fundamental, el porcentaje prioritario de su alimentación. Pasamos al siguiente, a su primo, el antipático, que es el bisón americano. Ahí veis el primer plano y lo que os comentaba antes. Solo es el labio inferior, una pequeña manchita, la que va a tener de color blanco. Es el principal rasgo distintivo para diferenciar uno de otro, porque además comparten zona y el resto de características muy, muy similares. El manto es prácticamente del mismo color, las dimensiones son muy, muy parecidas, las patas son muy parecidas, las huellas que aquí los tenemos son prácticamente iguales. De hecho, un poco de chascarrillo, en su día pude colaborar con una campaña que había para detectar hasta dónde llegaba el bisón europeo en la zona de Burgos. Y recuerdo que algunos compañeros, algunos de los forestales que lo llevaban, incluso teniendo el bicho en la mano, no eran capaces de distinguirlo, porque ese carácter del labio tan marcado, aquí en las fotos lo vemos muy marcado, pero hay individuos en los que no se lo veía tanto. Y bueno, muchas veces tenían que llevarlos al CRAS, en este caso, al Centro de Recuperación de Animales Silvestres que había en Burgos y ponerlos en manos de expertos, porque a simple vista costaba incluso distinguirlos. ¿Vale? Pero bueno, como veis, como os decía antes, en el caso más estandarizado, sí que podríamos distinguirlo por esa manchita blanca que tiene en la boca. ¿Vale? Ahí tenemos los excrementos. Y bueno, la distribución, que actualmente es más amplia. ¿Vale? La presencia del bisón americano en España y en Europa, pues es sobre todo porque se han escapado o se les ha soltado de granjas de bisones que se tenían para la industria peletera. Entonces, bueno, ahí vemos, sobre todo en nuestra zona, que hay mucha, mucha presencia. Ha habido granjas con cierta polémica últimamente, sobre todo con el tema del COVID en la zona de, creo que era Santa María de la Alameda y por aquí, no sé si era Cebreros o Peguerinos. Bueno, pero como veis, en la zona central hay bastante, en Galicia, Cataluña, distintos puntos, que al final, pues eso sí que provienen como de pequeños núcleos. Es un animal muy vivaz, con una tasa de reproducción alta y sobre todo que es, pues bueno, muy exitoso. A nivel de alimentación es muy oportunista, ocupa cualquier tipo de nicho acuático, su rango de alimentación es mucho más amplio. Hace un tiempo salía un vídeo de un bisón en Burgos, en el río Vena, en un río urbano, cazando palomas, que estaban ahí bebiendo y el tío iba tranquilamente al acecho, pegaba un pequeño saltito y paloma para cenar. Incluso con hábitos diurnos.
¿vale? Que el resto de mustélidos casi todos tienen hábitos mucho más nocturnos. Entonces, bueno, eso ha hecho que tenga cierto éxito a la hora de asentarse y de colonizar nuevas zonas. ¿Vale? Ahí vemos otra foto. Yo no sé, igual es que la foto está un poco más saturada de color, me parece muy, muy rojizo. ¿Vale? El color marrón suele ser un poco más oscuro. Y bueno, como veíamos aquí, si nos vamos a la ilustración, prácticamente sería, si no vemos el morrillo, a nivel morfológico y anatómico, muy, muy parecidos. ¿Vale? Pero realmente es en la boca, en el entorno del hocico, donde vamos a poder distinguirlo. Vale, pues cambiamos de tercio y nos vamos ahora a otros dos que también son muy, muy parecidos. Esta preciosidad que vemos aquí es la marta. ¿Vale? Estamos en un mustélido ya de tamaño medio. Cuerpo alargado, extremidades algo más largas, ¿vale? Más proporcionadas. O sea, son cortitas en comparación con otros mamíferos, pero proporcionalmente más largas que en otro mustélido. En este caso es uno de los mustélidos que no tiene un dimorfismo sexual muy, muy acusado. Y bueno, ahí veis, las orejas llaman mucho la atención, destacan sobre la silueta de la cabeza, el hocico apuntado, el pelaje en la parte dorsal y en la barriga también es de ese color pardo, de ese color chocolate oscuro, y llama mucho la atención esa mancha blanca que tiene en la garganta y en la parte anterior del pecho, de color amarillento, de color crema, que es lo que nos va a permitir distinguirla, ¿vale?, del que viene después de la garduña, porque en el resto de caracteres son prácticamente iguales. ¿Vale? Aquí tenemos la huella de la marta, un excremento, también muy típico, y su área de distribución, que sí que está muy, muy ligada a la zona norte. Cordillera Cantábrica, zona de Montes de Galicia y el Pirineo. Es muy, pues eso, muy ligada a esas zonas con bajas temperaturas, con alta presencia de nieves. De hecho, una de sus adaptaciones que tiene es que entre las almohadillas de sus patas tiene muchísimo pelo, ¿vale?, que eso le ayuda a caminar sobre la nieve blanda. Y bueno, a nivel de distribución, bueno, ahí veis más o menos esos rangos que tiene. Si hablamos de otras características, bueno, por ejemplo, no os he comentado hasta ahora, pero es algo que también pasa bastante en los mustélidos a nivel de reproducción. Si os interesa, luego lo vemos con más detalle, pero tienen implantación diferida del embrión, ¿vale? La cópula, el celo, suele ser en verano y permanece en estado latente el blastocito hasta que pasa un tiempo para que luego, más o menos hasta al principio de la primavera, y no se produce el nacimiento hasta la primavera, hasta marzo o abril del año siguiente. Casi todos los mustélidos, no todos, pero tienen esa característica, ese comportamiento. En cuanto a alimentación, también tiene un rango muy amplio, es muy, muy generalista. Y es omnívora también, o sea, en muchos momentos, dependiendo de la disponibilidad de alimentos, puede alimentarse también de frutos o de lo que tenga disponible. Aves, insectos, pequeños mamíferos. En algún sitio he leído que se le responsabilizaba en parte del declive del urogallo. Me parece muy exagerado. Una cosa es que en un momento puntual pueda cazar un urogallo y otra cosa es que quieran criminalizar a este pobre animal. Pero sí, estos días documentando un poco me llamó mucho la atención. Pero bueno, sí que es verdad que le puede dar caña a un urogallo si se lo encuentra, igual que en un momento dado a una gallina. ¿Vale? Tiene, como os decía, un rango de alimentación muy, muy amplio. Y aquí está su prima, entre comillas, que es la garduña. ¿Vale? Como veis, creo que sí que luego hay una foto en la que compara las dos, muy, muy parecidos. Los caracteres son súper parecidos, salvo que la mancha que tiene ahí delante, que es tan visible, en el caso de la garduña es súper blanca. Entonces, si viéramos una al lado de otra, la íbamos a poder distinguir muy bien por eso. Pero si no es por eso, ya os digo que las características anatómicas son iguales. Incluso a nivel de los restos del cráneo, también lo vi en algún sitio, que la clave dentaria es la misma, que o eres un súper especialista o es muy, muy difícil llegar a determinar esa diferencia, incluso en sus restos óseos. La huella es prácticamente igual. Los excrementos, antes teníamos una foto y aquí una ilustración, pero también son muy, muy parecidos. Y en lo que sí que cambia es en la distribución. La garduña tiene una distribución europea muy, muy amplia, y a nivel de la península prácticamente la vamos a encontrar en toda la península. Y aquí pasa un poco lo de antes. El que haya zonas que están en blanco no significa que no haya presencia de garduña, sino que son zonas que no se han muestreado. También, igual, en cuanto a hábitats, es súper variada. O sea, la podemos encontrar desde zonas casi costeras hasta bosque mediterráneo, bosques de coníferas. Tiene incluso mucha tolerancia, y
hasta mucha querencia por lugares habitados por el hombre, porque ahí va a encontrar alimento y va a encontrar, bueno, pues recursos. Los alimentos, igual que pasaba con la anterior, muy generalista, con mucha variedad estacional. En otoño van a primar mucho los frutos, pero también va a poder alimentarse normalmente durante el resto del año de micromamíferos, de aves, de conejos, de pequeños reptiles. Bueno, o sea, como os decía, es un rango súper amplio. Y aquí, bueno, tenemos una foto de las dos. Igual no es el mejor ejemplo porque a nivel de la foto no tiene la misma pose, pero bueno, sobre todo por distinguir, ¿vale? Ese tono del manto, que sería prácticamente igual en la mayor parte del cuerpo, anatómicamente muy parecidas, pero esa garganta y esa pechera con esos colores tan distintos es lo que nos van a ayudar a distinguirla. Pasamos de mustélidos pequeños y medianos a uno ya de los grandes, ¿vale? Estamos hablando de la nutria. Un cuerpo, una anatomía perfectamente adaptada a la vida acuática, ¿vale? Si veis esas adaptaciones anatómicas, yo creo que en esta foto se ve muy bien. La cabeza es aplastadita, los ojos y las orejas están como desplazados hacia atrás, las patas, aunque no lo vemos con detalle en la foto, tienen membranas interdigitales totalmente desarrolladas para que le ayude a la natación. La cola está ligeramente oprimida, es un poco planita, que también le ayuda a nadar, aunque el final sea apuntado. Incluso el pelaje se le agrupa, está orientado hacia atrás y se le forman esos pequeños mechones. Y luego algo que llama mucho, parece que llama la atención, es la cantidad de estos bigotes, estos pelillos, se llaman vibrisas, que tiene aquí en el entorno del hocico, también en los ojos, incluso en las orejas. Son pelos que le ayudan le aumentan la sensibilidad, o sea, son muy sensibles y le permiten en aguas turbias o en determinados momentos pues reconocer muy bien el entorno. Por dar algún dato, una nutria o un adulto puede llegar casi al metro de longitud, puede llegar a sobrepasar los 9 kilos de peso, o sea que ya estamos hablando de un animal importante. Vale, ahí vemos distintas fotos. Yo creo que este es uno de los conocidos y de los que resultan simpáticos. Ahí vemos una huella también súper característica, porque si el sustrato es bueno, la membrana va a quedar marcada también, si tenemos suerte, y eso es, la verdad es que es muy llamativo. ¿Vale? Las almohadillas también fragmentadas de la parte central de la pata, de la mano. El excremento, que lo veo muy pequeñito aquí, pero también llama mucho la atención porque vamos a poder ver en el excremento restos muy evidentes de su alimentación. Si se ha alimentado de peces, podemos ver restos de espinas y escamas. Si se ha alimentado de cangrejos, veremos partes del exoesqueleto, de la parte dura del cangrejo. Y luego además que la nutria, que es bastante, le gusta mucho marcar su territorio, dejar los excrementos en sitios muy visibles. Así que, aunque sea difícil ver una nutria, si estamos en una zona con nutrias, va a ser relativamente fácil detectar su presencia gracias a esto, a los restos que deja. La distribución, como veis, es súper amplia. Siempre se decía y se dice que en cuanto a la elección del hábitat, la nutria prefiere ríos limpios, casi, a mí cuando lo estudiaba, hace demasiado, nos hablaban de la nutria como bioindicador. Es decir, que su presencia era un síntoma inequívoco de que esa zona, ese hábitat en el que estaba, era de aguas limpias y puras y con un estado muy saludable. Pocos años después, recuerdo en un viaje a Florencia, encontrarme una familia de nutrias justo al borde del desagüe de una alcantarilla hacia el río, poniéndose moradas de los restos que ahí salían. Entonces, bueno, pues al final, en algunos casos, la disponibilidad de alimento les hace, yo creo, que ser menos exquisitos con la calidad del entorno en el que están. Pero bueno, sí que es verdad que sus preferencias siempre van a ríos pues limpios, normalmente tramos medios y bajos, de aguas más remansaditas. Se alimenta siempre ligado a esas zonas acuáticas donde va a encontrar sus alimentos. Puede que sean peces, puede que sean crustáceos, pero también en determinados momentos puede alimentarse de anfibios y otros reptiles y demás. ¿Vale? Ahí vemos una parejita. Esta foto es de un zoo, es bastante evidente, o de algún centro de recuperación y demás, porque no es frecuente ver una pareja de adultos. Realmente los adultos se juntan en el momento del celo y de la cópula, y después sí que es verdad que la madre permanece con las crías casi hasta un año, puede llegar a permanecer con ellas, pero lo normal es que los machos, por ejemplo, solo estén en pareja en el momento de la reproducción. Esta foto lo que sí que me gusta es que se aprecia muy bien, no sé si veis aquí el puntero del ratón,
aunque tenga los dedos un poco plegaditos, pero se ve bien la membrana interdigital. Y nos vamos ya al último de los mustélidos, un bicho súper chulo, que es el tejón. Buen tamaño, un poco de mala leche, es un bicho interesante. Morfológicamente, lo veis, de cuerpo regordete, robusto, con las patas cortitas, esa cabeza afilada y ese patrón en su pelaje bueno, tan bonito, iba a decir, tan representativo, tan significativo, con esa especie de antifaz, esas franjas negras que le salen de detrás del hocico, le atraviesan el ojo y llegan hasta la espalda, y la franja blanca que tiene en la parte central y en la parte de las mejillas. Como os decía, es muy potente, muy robusto, puede llegar a pesar los 10 kilos, ¿vale? O sea que tiene mucha fuerza en las patas también. Ahí vemos alguna foto. Ahora os voy a enseñar una huella porque yo creo que sus manos es uno de los aspectos más característicos por las uñas, ¿vale? Bueno, tenemos distintas fotos, pero la huella del tejón, esas uñas van a quedar casi siempre, depende también del sustrato bueno, depende de varios factores, pero las uñas van a quedar marcadas y además a bastante distancia, o sea, bueno, aquí, perdonad, a bastante distancia de la almohadilla del dedo, ¿vale? Fijaos la longitud que tendrá la uña. El tejón tiene esas herramientas que son buenísimas, que utiliza tanto para excavar sus madrigueras como para encontrar comida, ¿vale? Tiene mucha fuerza en sus patas, es una auténtica excavadora. Puede encontrar alimento que esté bajo tierra, ¿vale? Y con eso lo excava. A nivel de excrementos es muy característico y muy relativamente fácil identificarlos porque hace pequeñas letrinas, muchas veces cerca de las madrigueras, cerca de las tejoneras además. Entonces tiene esos pequeños puntos donde hace acopio de excrementos. Si nos vamos a la distribución, es súper amplia, prácticamente en toda España, y es que además su hábitat es también muy amplio, muy variado. Siempre que haya, yo creo que, salvo zonas acuáticas o con bastante rango de humedad, cualquier ecosistema en el que encuentre disponibilidad de alimento, ya ahora os diré porque el rango de alimentación es muy amplio, y sobre todo posibilidad de refugio, huecos entre piedras, sitios donde poder excavar y construir sus tejoneras, que además son unas madrigueras bastante complejas, pues bueno, muy, muy variado. Desde zonas agrícolas, zonas de pastizal, zonas forestales, la verdad es que tiene, pues eso, como os decía, un rango muy, muy amplio. Y a nivel de alimentación, como os decía, también muy amplio, es muy generalista, omnívoro, ¿vale? Aunque sí que puede cazar y capturar pequeños invertebrados, pequeños micromamíferos, también reptiles, también carroñea, también le gusta mucho la fruta, bueno, un poquito de todo. Pero sobre todo, no es que se especialice en una cosa o en otra, sino que dependiendo de la disponibilidad del alimento, en determinadas zonas, pues tiende más a tener una dieta con mayor presencia de una cosa o de otra. Es decir, si en la zona en la que está lo que prima, o sea, lo que encuentra de modo más abundante son lombrices o pequeños insectos o cosas que tiene ahí bajo la tierra, eso va a ser el principal elemento de su dieta. ¿Que está en una zona con gran densidad de conejos? Pues en determinados momentos el gazapo va a ser, las crías de los conejos, de lo que se alimente mayoritariamente. O sea, se aprovecha, es un oportunista de lo que tiene alrededor. Hay una cosa curiosa, que yo creo que está, vamos, yo lo recuerdo de mi padre y ya no las uso, pero el pelo de tejón era buenísimo para las brochas de afeitar, ¿vale? El pelo de las brochas estaba muy, muy cotizado. Y luego también en algunas zonas, y por aquí tenemos gente de esa zona, en Galicia, sobre todo en la zona del noroeste, hace tiempo, pero vamos, que era una fuente de alimentación, la gente comía tejón, ¿vale? Aquí leía que incluso su grasa tenía fines medicinales, pero que la carne de tejón era algo bastante cotizado. Os hablo del siglo pasado, por lo que venía en la documentación que hemos encontrado. Con el tejón, ponemos fin a los mustélidos. Y hemos metido, como decía Nacho también, dos especies parecidas, ¿vale? Que son el meloncillo, que le tenemos aquí, que cambiamos de familia, es un herpéstido, la familia es Herpestidae, que bueno, los hemos metido porque son un poco, si hiciéramos una agrupación general por anatomía, hábitos y demás, pues podrían ser parecidos. Entonces, bueno, el meloncillo realmente a lo que nos recuerda es a una mangosta. De hecho, es una mangosta, tipo las mangostas africanas. Lo tenemos aquí en la península, ahora vemos el rango de distribución, pero bueno, así anatómicamente
o morfológicamente tiene esas patitas cortas, el cuerpo muy alargado, la cabeza apuntada, ¿vale? Y la cola también muy larga y con ese penachito al final oscuro. El pelaje puede variar, pero siempre va a ir más o menos ahí en el pardo. Mirando al pardo, los pelos del meloncillo son curiosos porque tienen como distintas franjas de color oscuro y claro, de color negro o marrón oscuro y crema, así como si estuviera segmentado, ¿vale? Esa cabeza la verdad es que es una pasada. Ahí vemos la huella del meloncillo, ¿vale? Y en cuanto a distribución, bueno, tenemos también el excremento, y en cuanto a distribución, este mapa de distribución sí que se queda obsoleto, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a nuestro territorio, porque aquí ya ha rebasado Ávila capital, que está por aquí. Entonces, bueno, es un animal que está, yo creo que en plena expansión, está colonizando nuevas zonas y la verdad es que no le va mal. ¿Vale? A nivel de alimentación también tiene un rango bastante amplio. Es un oportunista, o sea, lo que tenga disponible se va a alimentar. Desde micromamíferos, que es igual lo más recurrente, pero también puede llegar a coger mamíferos de tamaño medio, como crías de conejo, pero luego, bueno, todo el abanico de posibilidades que se os ocurra. Aves, anfibios, reptiles, crustáceos, frutos, incluso setas, incluso puede llegar a carroñear, ¿vale? Y luego tiene un comportamiento social interesante, o sea, tienen, en ocasiones se mueven en grupos, en pequeños grupos familiares, que eso también le distingue de otros musteridos que normalmente son mucho más solitarios. Y por último, y para no enrollarme mucho más, esta preciosidad auténtica que es la jineta. Es de otra familia, no es ni mustélido ni herpéstido, sino que es un vivérrido. La familia es Viverridae, con V. Es una especie de origen africano, su rango de distribución es norte de África y en Europa lo tenemos prácticamente solo en la península, más o menos del tamaño de un gato. Como veis, casi la longitud de la cola es prácticamente igual que el tamaño del cuerpo y bueno, pues ese patrón en el manto, en el pelaje, pues es una preciosidad, con ese fondo de un color crema o grisáceo, salpicado de esas manchitas negras que muchas veces se disponen también como formando un patrón, incluso en la parte central de la espalda puede acabar siendo una franja oscura de modo continuo, de pelos además que puede erizar, la cola muy gorda y con esos anillos, creo que eran de 8 a 10 o de 8 a 12, la cabecita así afilada, orejas grandotas, uñas retráctiles, es un cazador excepcional, ¿vale? Ahí vemos su huella, vemos también sus excrementos, que son muy característicos. Y luego, en cuanto a distribución, sí que es verdad que aunque tiene una bastante amplitud de hábitat, pero sí que está muy asociado a zonas boscosas, a zonas forestales, o al menos zonas con presencia de rocas, ¿vale? Donde se va a poder refugiar y va a poder moverse para cazar sus presas. Al final, en cuanto a la distribución, sí que tiene un criterio que puede ser limitante, que es ese en el que sean hábitats en el que tenga posibilidad de encontrar sitios donde guarecerse, troncos, huecos, en las zonas forestales desde luego que lo va a encontrar y en zonas rocosas también, ¿vale? Esos pequeños refugios, esos son importantes para él. La jineta lleva con nosotros, bueno, hay varias teorías, porque en su día se pensaba que la introdujeron los musulmanes, pero han aparecido restos, o se conoce también que estaba en época de los romanos. La verdad es que lleva mucho tiempo con nosotros y bueno, la verdad es que es una suerte tenerlo. Y el nombre de jineta también leí hace poquito que viene de que en no sé qué tribus norteafricanas, los jinetes de esa tribu, los mejores jinetes, eran los únicos que tenían derecho a poner sobre sus monturas pieles de jinete. Entonces, vamos, no sé si son chascarrillos o son cosas perfectamente fundamentadas, pero leía estos días y me resultaba curioso, por lo menos en cuanto al nombre. Es un cazador estupendo, como os decía, súper habilidoso, ahí le han pillado en pleno salto, y bueno, también su dieta, como en muchos de los que hemos visto hasta ahora, se basa en el oportunismo, en las oportunidades que tenga, pero bueno, muy amplia. Desde micromamíferos hasta aves, mamíferos medianos también, como conejos y liebres, anfibios, insectos, y bueno, y en ocasiones también pueden ir a visitar granjas o entornos urbanos para pegarse un festín. Pero vamos, con un rango de alimentación bastante amplio. Y nada, poquito más, que son muchos bichos y me enrollo un montón. Ahí con esta foto de la jineta dejamos de compartir y le doy paso a Nacho para que nos cuente más cositas.
Vale, pues te voy a contar algo muy interesante, Pipe. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Lo que no... a Que volverme. se me ha apagado el ordenador. Estoy con, estoy con otro teléfono. Entonces, mientras se recupera esto, yo creo que si quieres que vayan preguntando, yo creo que va a ser cuestión de unos minutos que se Vale, está fenomenal. iniciando. Si queréis empezar con alguna preguntilla y creo que en 2 minutos me puedo incorporar. Vale, pues hacemos cambio de tercio. Abrimos turno de preguntas hasta que Nacho lo tengamos de nuevo. Preguntas, comentarios o correcciones, lo que os apetezca. Acordaos de activar el micro. Yo creo que me oís, Pipe. Sí. Hola, espera. Pues yo quería saber, ¿el lirón está dentro de la familia esta de los mustélidos? No, 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 no. Ah, El lirón común y el lirón careto, que son los dos que tenemos aquí, son pequeños roedores. Estos estarían dentro del posible rango de víctimas de los mustélidos, ¿vale? Son micromamíferos de los que se podrían alimentar, pero no y otra pertenecen a cosa, esta familia. el desmán ibérico, Lo mismo. también roedor. Sí, 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 todos estos son roedores. Muy bien. Bueno, el desmán no sé si me oís. ¿Nacho? Sí, Vale, no, sí. desde que en realidad sí que los lirones son roedores de la familia de los glíridos, ¿no? Pero el desmán es un mamífero insectívoro, es de la familia de las musarañas, ¿vale? O sea que no es un roedor, pero tampoco es un mustélido, no es un carnívoro. Son de familias diferentes. Muchas gracias. Hola, yo tengo alguna pregunta, no sé si Sí, puedo adelante. lanzar. No te veo, no sé quién eres, pero adelante. Soy Miguel Ángel, Vale, sí, ahí Miguel está. Ángel Domínguez. A ver, bueno, me parece súper interesante la charla, agradeceros Altera el haberme aceptado. A ver, durante la presentación bueno, he tenido varias preguntas. La primera, al menos en la Comunidad de Madrid, donde yo resido, sí que, al menos en la zona sur, es bastante habitual ver un mustélido de los que habéis puesto. Lo que pasa es que la pregunta va dirigida a que, como la gente usa mucho la caza con hurón, al menos en la zona sur, e incluso parece que está autorizado, parece que algunos de estos hurones se quedan luego, bueno, no son recuperados y se quedan en la zona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos distinguir un hurón de un turón salvaje? Porque en algún caso sí que hay zonas donde coincide que ha habido caza con hurón, pero hay turón, y no sé de qué forma se pueden diferenciar. Y la segunda pregunta está relacionada con el meloncillo. Creo que cuando convocasteis la charla, yo fui quien os dijo si vais a hablar del meloncillo. Me interesa mucho la especie porque sigo con fototrampeo, incluso en directo, una familia de meloncillos por la Sierra Oeste de Madrid, muy pegado a Ávila, pero me consta que es una especie, bueno, no habláis del tema de la protección de los mustélidos, pero bueno, sería un capítulo casi aparte, ¿no? Pero creo que es una especie que está muy en expansión, pero a la vez está siendo en algunas zonas muy, muy, muy perseguida y castigada a pesar de que es una especie protegida. Entonces, no sé si de este tema está dentro de la charla o no. Bueno, en fin. Tengo Sí, muchas más desde preguntas, luego. pero principalmente esas dos, ¿vale? No quiero tampoco Vale. Dentro de la monopolizar. charla están todos los temas que queráis, ¿eh? Y además para hablarlo entre todos. Mira, en cuanto al meloncillo, hace poco, además lo hablaba con Nacho, salió una nota de prensa de algún Asaja, COAG o alguno de estos, de algún sindicato agrario, con todo el respeto, pero me pareció un poco exagerada porque era un poco el nuevo se busca, el nuevo después de lobos, buitres y demás, hablaban de que meloncillos habían acabado con la vida de un ternero, no sé dónde y demás, o sea, absolutamente surrealista desde mi punto de vista. Entonces sí que el meloncillo tiene, por lo menos en algunos sectores, cierta mala fama. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, o sea, en ese sentido, ya te digo que
en algunos sectores. A otros niveles yo creo que está en plena expansión. Como cualquier otro bicho no cinegético, está protegido y no, y nada, o sea, no se puede hacer nada contra él, o al menos no se debe. ¿Vale? O sea, que en ese aspecto no lo sé. Y luego me interesa mucho lo que comentabas del seguimiento, el fototrampeo ahí en la Sierra Oeste. Aquí en Ávila hace unos años la primera cita o la primera certeza de presencia de meloncillo fue un meloncillo atropellado el hombre en la carretera de Campo Azálvaro, en la que va desde Ávila capital hasta el Espinar. O sea que un poco el hito en el Valle de Iruela sí que es verdad que lleva ya bastante más tiempo, pero aquí en la zona ya, el que pasase Gredos o que pasase la Sierra de la Paramera era algo que se sospechaba, pero ya hace unos cuantos años pues apareció uno que permitió ratificarlo. Pero yo creo que incluso habrá citas todavía más norteñas, o sea, el bicho está en expansión. No sé si alguno de los presentes tiene datos más actualizados y si es así, encantados de recibirlos. Te veo, Ángel, ahí que compartes, actívate el micro y nos cuentas, porfa. ¿Qué tal? Buenas. Sí, bueno, ya hay datos de atropellos, de rastros, de visión de animales. Bueno, se han visto bichos al norte de Ribes del Duero, ya en la provincia de Zamora también, y guardas de la Fundación Oso Pardo hace unos cuantos años ya también detectaron ejemplares en Asturias. Entonces es un bicho que las condiciones ambientales le han sido favorables, sus costumbres diurnas también le son bastante favorables en la actualidad en donde vive, vamos, en su distribución aquí en la península, y está colonizando, está tirando hacia el norte, pero vamos, a una velocidad increíble. Está pasando un poco como el lobo cuando llega a zonas nuevas, que los ganaderos no están acostumbrados a ataques de lobo y no están preparados. Aquí, claro, lo que tú acabas de decir, ¿no? El melón parece que es aquí el nuevo diablo de la ganadería y que va a acabar con, pues eso, con los terneros, con las ovejas. Hay muchas leyendas, muchas historias. Entonces, bueno, es un animal que nos tenemos que acostumbrar a él porque está en expansión y está colonizando nuevos territorios. Bueno, no sé si has tenido que responder a la pregunta del compañero, pero decirte que en mi pueblo, yo soy de un pueblo del oeste salmantino, mis abuelos comían tejones. Y dicen que estaban muy ricos. Y que comían nutrias, y que la carne de la nutria tenía mucho sabor a pescado. Ahora os cuento algo de eso de la nutria, si queréis. Que ya estoy Vale, aquí. vale. Vale. Y luego, Gracias. antes de dar paso a Nacho, por responder a la primera pregunta, o intentarlo, con los hurones domésticos la verdad es que hay mucha variación en la morfología. Al final son animales que al estar en nuestras manos se han ido haciendo cruces, se han ido haciendo, y hay distintos morfos, distintas formas, distintos patrones de pelaje, entonces sí que puede haber algunos que se puedan confundir fácilmente con el turón. Sí que es verdad que el hurón, la famosa técnica de caza del hurón y capillo, sobre todo para madrigueras de conejo y demás, o sea, todavía sí, lógicamente hay que autorizarla, pero con autorizaciones en la Comunidad de Madrid al menos, creo que en otros sitios también, pero en Madrid lo recuerdo cuando trabajaba yo allí porque se utilizaba mucho para descastes y sobre todo para capturas en vivo, ¿vale? Para luego repoblar con conejos en otras zonas. Entonces, bueno, en ese sentido ya te digo que es una práctica no sé hasta qué punto frecuente, pero que sí que está autorizada. Y en cuanto a la posibilidad de distinguir un hurón que se haya quedado en el campo respecto a un turón, puede que sean como dos gotas de agua o puede que sean totalmente distintos, porque en el caso de los hurones, ya te digo, los patrones de pelaje pueden ser muy variables. Sí, de hecho, bueno, los ingleses nosotros le llamamos a uno hurón, a otro turón, los ingleses a uno le llaman polecat y al otro ferret, que es el ladrón, el que se utiliza, y dicen que aunque sean idénticos, yo esto no sé si es verdad, dicen que aunque sean idénticos, un hurón que haya nacido en cautividad tiene la punta de la nariz rosa, y eso lo distingue del turón que tiene la naricilla siempre negra. Pero tampoco te puedo decir si es verdad o no. Pero si buscáis fotos de hurón y turón, aunque con el mismo pelaje en internet, vais a ver que el hurón, el criado, no tiene la naricilla negra. Pero bueno, no sé si hasta ese punto será que se pueda distinguir. Mira, dice Ángel que no. Bueno, estaba Máximo antes, que le he visto yo. Máximo, que estabas tú antes. Sí, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, me oís? Sí, ahora Máximo, adelante. Os quería comentar una cosa. Estáis hablando del meloncillo que se está extendiendo, que
Pero claro, yo quería comentar una cosa. Hace 50 o 60 años, ahí en la zona del Valle Iruelas, La Rinconada, las Cruceras, hablaban de culebras con pelo, culebras grandes con pelo. Y yo siempre lo he asociado al meloncillo, a la costumbre de seguirse unos a otros. Ellos te describían perfectamente esa costumbre, pero claro, ellos no lo conocían, no sabían qué era eso y le llamaban culebra con pelo. No sé si entonces lo habría. Ellos no lo conocían, ¿eh? Yo creo que sí que puede ser, porque esa acepción de culebras con pelo en otros sitios también se le ha dado como eso, o sea, popularmente La esa famosa denominación. serpiente peluda. No Eso sé es, sí. en qué momento, desde cuándo hay citas de la presencia en esa zona. Yo se lo he oído a mi padre, ¿eh? Yo se lo he oído a mi padre y seguramente hace 50 o 60 años, a lo mejor eran casos sueltos, pero vamos, la descripción es eso, ¿eh? Son familias siguiéndose unos a otros. Pues me parece que Ángel quería decirnos algo y si queréis nos No, cuentas eso. me acabo de acordar, hace ya 15 o 16 años sí que estaba mucho más de moda la caza con hurón. Sí que lo que ha dicho antes Pipe, ¿no? Que la morfo iba cambiando y estaban siempre intentando, para los cazadores era mejor conseguir hurones albinos, porque claro, cuando se les perdía alguno en el monte era mucho más fácil distinguir en medio de la vegetación de color marrón un animal de color blanco con los ojos rojos que no un hurón marrón con la librea negra, que va a ser más complicado, ¿no? Entonces, yo he visto bastantes hurones de albinos que la verdad que, joder, te llama bastante la atención, un bicho tan pequeño, blanco totalmente y unos ojos rojos que parece que estaban inyectados en sangre. Pero ahora, como se ha ido dejando un poquito de lado la caza con hurón, ya, bueno, he perdido un poco la pista. Nada, simplemente era apuntar eso. Fenomenal. Pues si queréis paso a la última sección rápidamente y Fenomenal. antes de que me vuelva a petar el ordenador y luego ya seguimos con esto que parece que está súper interesante. Voy a compartir pantalla. La verdad es que... Te tenemos, Nacho. Vale. A ver si me tengo yo porque he pasado un mal rato. Pues voy a comentaros rápidamente algunas cosillas. Como hago casi siempre, voy buscando imágenes donde aparezcan pues, los animales que tratamos, en este caso los mustélidos, y una de las fuentes más fáciles de encontrar es, que siempre lo recomiendo, ir a la Pinacoteca del Museo del Cuadro, introducir lo que queréis buscar, ya sea comadreja, tejón, hurón, nutria, lo que queráis, y os dice la lista de imágenes que tienen ellos en depósito en el Museo del Prado, con este caso con lo que yo he buscado. He buscado por distintas palabras, por comadrejas, tejones, mustélidos, por nutria, y esto es lo que he encontrado. Este primer cuadro que tenéis aquí, que se llama Aves acuáticas y armiños, que me mola mucho, y sí que hay dos armiños, claramente los veis. No sé, Pipe, dime si al ampliar, con su colita negra, un ave toro, un peche azul, un ampelis europeo, aquí hay de todo, pero no habla de la nutria que viene aquí abajo y claramente se ve que hay una nutria, ¿no? En este hay dos especies de mustélidos y un gatito delante. Este es de un pintor flamenco que he traído muchas veces, que se apellida Snyders y que es pues del siglo XVII, ¿no? Y que hay unos cuantos cuadros en el Prado, pero que no están expuestos. La mayoría están en depósito. El siguiente sería, el título es muy fácil, perros atacando una nutria, y veis claramente la nutria, cómo se defiende, está muy bien. Yo creo que está muy bien pintado. Es de un tal Peter Boyle, también es flamenco, también es del siglo XVII, un poco posterior a Snyders, ¿no? Más cuadros de Snyders. Bueno, este es anónimo y este es un bodegón curioso. Se llama Bodegón de Pescado. Está datado en el siglo XVII, sin más, y aparece una nutria. No sé si la veis aquí. Sí. Bueno, pues como curiosidad, lo que decía antes Ángel, de que las nutrias saben a pescado y tal fuertemente, durante una época en Europa, cuando no se podía, en la época pues, de la Pascua, ¿no? Que no se podía consumir carne, o no se podía consumir carne en determinada época, se criaban en algunos sitios o se cazaban nutrias, porque al ser un bicho de río se le podía considerar pescado y era la única carne que se podía comer. Esta
y también la del castor, que le llevó a la extinción en gran parte de Europa, porque al ser bichos acuáticos se podían comer como si fueran carne en la época de, pues eso, en cuanto no se puede consumir carne. En cualquier caso, veis que es muy bonito y que la representación de la nutria pues está muy bien hecha. Y ahí está, con todas las cosillas que se pueden comer, ¿no? Este es Orfeo y los animales. Yo creo que este cuadro lo he traído más veces porque es que hay un montón de cosas aquí. Yo creo que lo traje para los camachuelos, ahí veis una ardilla, hay de todo. Y hay, ahí claramente, no sé si lo veis, en el centro, pues hay un turón, ¿no? Y por eso lo encontré en el Prado, pero buscando, yo creo que esto que hay aquí, pues puede ser un armiño, ¿no? Parece una especie de comadreja con la puntita de la cola oscura, este que está aquí. ¿De acuerdo? Seguimos. Pues si hay un mustélido famoso en los cuadros, es La Dama del Armiño, de Leonardo da Vinci, del siglo XV, 1470, me parece que es este cuadro. Y bueno, será muy famoso como La Dama del Armiño, pero yo creo que os vais a dar cuenta enseguida, lo que tiene entre las manos no es un armiño. Por muy blanco que sea, eso es un hurón blanco de los que se criaban ya en aquella época y de los que ha comentado Ángel. Entre otras cosas, por el tamaño, por el cabezón que tiene y porque un armiño no hubiera posado en las manos de nadie en tiempo suficiente para que lo pudiera pintar, ¿no? Pero bueno, es un cuadro precioso. Y luego un cuadro curioso que me va a llevar a otra parte es Otra Dama del Armiño. Este cuadro se atribuyó durante mucho tiempo al Greco y se pensaba que la que estaba pintada era una hija suya. Se llama del Armiño porque lo que lleva es un manto de armiño. Como veis, los mantos de armiño es curioso porque se ven blancos, pero se les deja el penachito negro de la cola, ¿de acuerdo? Y lo último que he leído es que es de este cuadro, que sí que es de la época de la corte de Felipe II en España, y que bueno, el Greco fue uno de los pintores que pintó para Felipe II, pues es de Alberto Sánchez Coello, que es otro pintor de la época. La verdad es que ha pasado por varias autoridades el cuadro, pero por fin parece ser que es del siglo XVI y de Coello, ¿no? Un cuadro muy bonito en cualquier caso. Bueno, pues ya que estamos con la capa de armiño, voy a hacer la pantalla más grande y voy a seguir hablando. El armiño se utiliza en heráldica y esto que tenéis aquí es lo que se llama la laca en heráldica, que puede ser el fondo de un escudo, y siempre que aparezca esta imagen, esto es un armiño. Y es curioso porque lo que se ve son sobre fondo blanco esas manchitas negras que deben corresponder a la punta de la cola del armiño, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de otro escudo donde hay un armiño dos veces. Tenéis el armiño como figura en el escudo y que lleva una bufanda que es de lo que se conoce como armiño, que son ese fondo blanco con las puntitas negras, ¿no? Es de una casa francesa de nobles, ¿no? Y como curiosidad, a mí esta foto me llama la atención. El armiño se utiliza como símbolo de pureza, ¿no? Porque ese pelaje blanco con... Y en las coronaciones de los reyes tradicionalmente se ha utilizado el armiño, ¿no? Aunque sean los reyes de Tonga, que no sé cuántos armiños tengan a disposición, pero ahí tenéis a los reyes de Tonga coronados y con esa capita de armiño por encima. También se utiliza en la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Esto que lleva en este caso Benedicto XVI, ¿era este? Es lo que se llama la muceta, y la muceta papal tiene los bordes de armiño como símbolo de la pureza, porque el que accede al puesto, pues se supone que es una persona muy pura. Entre la heráldica he encontrado solo este escudo, que realmente podéis ver ahí un mustélido claramente, ¿no? Es un tejón y poco más, no hay mucho más rastro en heráldica. Hablando de tejones, una de las representaciones de tejones que más me gustan, pues es este tejón tan bonito que pintó, y esto es un homenaje, uno de los mejores pintores de naturaleza de España, que es Fernando Puello, y el homenaje es porque es de los que nos han dejado recientemente, a principios de año, ¿no? Fernando Puello, uno de los mejores acuarelistas desde el punto de vista de la fauna española. Y bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar un poco de tercio, y vemos que hay mustélidos que pues aparecen en diversas manifestaciones. Una son los dibujos animados, ¿no? Y esto es una comadreja. Hay muchos dibujos animados, yo creo, donde aparecen comadrejas y siempre en un sentido son personajes malos, ¿no? Es un sentido peyorativo para esto. Esta comadreja, para los que seguramente algunos os acordáis, era
unos gángsters malos de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No sé si os acordáis de aquella peli que mezclaba animación y personajes de verdad. Pero hay otra comadreja, parece ser que es bastante famosa, esta serie yo no la he visto, I'm a Weasel, yo soy una comadreja, que son unos cortos de animación donde ese bicho que tenéis ahí es una comadreja, pero de lo más feo. La verdad es que no me molesta en ver el corto, pero ahí lo dejo. Y este que ya ni me atrevo, pues es de algo que parece ser que está muy de moda, que se llama el Escuadrón Suicida. No sé si alguno de los que estáis ahí sabe de qué va esto. Y uno de los elementos del Escuadrón Suicida es este Weasel, comadreja, quien vaya pinta que tiene, ¿no? Y he leído un poco de la biografía de este bicho y la verdad es que pone los pelos de punta. ¿Vale? No sé, pero es lo que sé yo. Vamos a saltar de tercio y ¿qué hace este aquí? ¿No? Seguro que algunos lo sabéis, este personaje, encarnado por Hugh Jackman aquí, en español le hemos traducido como Lobezno, pero en realidad su nombre inglés es Wolverine, es este bicho de aquí, el glotón. Lo que pasa es que hubiera estado mal traducir, creo yo que ponerle a Hugh Jackman de glotón hubiera sido feo, ¿no? Pero en realidad este es el animal al que se refiere. Todo fiera, todo garras, el glotón, que ya hablamos antes de él, ¿no? Otro personaje, pues una nutria. ¿Dónde sale una nutria? En los pingüinos de Madagascar. Y creo que esta nutria se llama Marlene. No sé si habéis visto la peli, suelen ser divertidas, pero no creo que haya muchos más personajes nutrias por ahí. Y este de aquí, que es una de las películas que más he visto cuando mis hijos eran pequeños, Robin Hood, este es el fraile Tuck y claramente es un tejón. No lo dice en ningún sitio, pero para mí este es un tejón. No lo sé, miradlo bien, que lo voy a pasar. Bien, y ya que estamos con el tejón, pues he buscado libros con tejón y está El gruñón don tejón. Vaya, pobrecito. O El tejón Ramón, busca una casa nueva, como mucha pobre gente. Y este que me llama mucho la atención, el cumpleaños de tejón. No sé si veis la portada, yo creo que ese cumpleaños no va a acabar bien. Creo que se ha equivocado con los invitados, pero bueno, vamos a dejarlo que lo celebre. Mofeto y tejón, pues que os lo recomiendo, aunque yo no lo he leído, pero tiene una pinta muy interesante. ¿Cómo acabará esta relación? Seguimos. Vamos a pasar, ya que estábamos con literatura, pues una novela que estuvo muy de moda en los años 80, Parque Gorky, a lo mejor seguro que algunos de los que estáis aquí lo leísteis. Es una serie, es la primera de una pentalogía de novela negra de Martin Cruz Smith. Esta os la recomiendo. Y se hizo hasta peli. ¿Vale? ¿Y de qué va esto? ¿Por qué me cuenta esto? Pues porque esta novela va sobre, no os voy a contar más, pero hay una trama relacionada con las martas cibelinas. Las martas cibelinas son unos de los mustélidos más apreciados en el mercado de la peletería, ¿no? Bueno, como veis, ahí está Joana Facula, muy famosa en aquella época, Lee Marvin, Richard Hart. Bueno, una peli de los 80 que yo creo que hemos visto mucho. Y ya que estábamos con la marta cibelina, un reportaje del 2010 que os recomiendo, dirigido por Werner Herzog. Werner Herzog es un gran director alemán de cine, de reportajes. Seguramente habéis visto películas suyas como Fitzcarraldo o Aguirre, la cólera de Dios, o Nosferatu, esas todas con Klaus Kinski en los años 80. Y este reportaje se llama La gente feliz, un año en la taiga, y es sobre la gente que vive en Siberia, en la taiga, y se dedica a cazar martas cibelinas. Es un reportaje un poco, si habéis visto Der Suuza, el cazador, la película de Kurosawa, que recuerda mucho a la filosofía de vida de esta gente. Os lo recomiendo, aunque la penita es que es de gente que se dedica a cazar con trampas a las pobres martas cibelinas. Y como curiosidad, como peli ya que tenéis que ver, porque no creo que haya muchas pelis donde la protagonista sea una nutria, ¿no? Esta película que yo creo que es del año 69, sobre una novela del año 66, la novela de Gavin Maxwell, cuenta la vida de un hombre que se va a las Islas Hébridas, al norte de Escocia, a vivir de la naturaleza y
Y durante un año, durante una temporada, se intenta ganar la vida pescando tiburones peregrinos que pasan por allí. Hay un reportaje muy bueno, los hombres de Arad, que va sobre esto. Y se lleva como única compañía a una nutria amaestrada que tiene en Pakistán. Creo que es una película para ver. Es curiosa, ¿vale? Yo la recuerdo muy vagamente, pero lo que recuerdo es que tenía un final así. Bueno, no os lo digo por si la encontráis y la vais a ver. También esta es en una de las islas, una estatua que se hizo en homenaje a esta nutria. Y este es el libro en el que está basado la novela, que simplemente por esa portada tan maravillosa de Tunnicliffe, ahí de estas gaviotas volando sobre eso, mira, la tradujeron como el círculo de agua clara, ¿no? Yo creo que merece la pena. Una recomendación que os dejo, novela sobre nutria. Y ya que estamos con las nutrias, pues uno de los episodios, yo creo, más curiosos de la primera fase del Hombre y la Tierra, que muchos de los que estáis aquí lo habréis visto, es cuando Félix Rodríguez de la Fuente adopta y se trae a España un cachorro o un par de cachorros de la nutria gigante esta del Amazonas que hablábamos antes, ¿eh? Del lobo marino. Estas nutrias se las trajo Félix, prácticamente amaestradas, y vivieron en el Zoo de Madrid durante una temporada. De hecho, yo las fui a ver. Esto antes de los años, ¿no? A finales de los 70. Vale, he traído otra peli porque tiene el nombre de Armiño, Armiño Negro, Argentina, del año 53, y que no he visto. Pero como he encontrado por ahí, pues si a alguien le pica la curiosidad, porque no hay muchas pelis con nombre de comadreja, Armiño, Tejón o nutria, como os podáis imaginar, ¿no? Bueno, como curiosidades, antiguamente en la antigua Grecia se pensaba que la comadreja, que es ese animalito representado ahí en pequeño, tenía muchos poderes, incluso era la única que era capaz de acabar con el basilisco, que es ese bicho que está representado ahí. Eso viene en la historia natural de Plinio el Viejo, pero que además se podía hacer un antídoto contra los venenos de las serpientes machacando comadrejas. Es decir, como un jugo de comadrejas machacadas servía de antídoto. ¿Por qué? Porque se pensaba que las comadrejas eran inmunes al veneno de la serpiente. Que no lo creo, pero bueno, ahí están. Y ya que estamos con cosas raras de estas, sortilegios, pues mirad, en España durante mucho tiempo, bueno, en España y me imagino que en Europa, se utilizaron los amuletos que son una garra de tejón, ¿vale? Parece ser que era un amuleto que se creía que prevenía del mal de ojo, la garra de tejón, ¿de acuerdo? Engarzada en un poquito de plata y ahí lo tenéis. Un poco de más rollito. Esa mano pentadáctila con 5 deditos es también como la mano de Fátima, que también se cree que es un amuleto contra el mal de ojo, ¿no? No sé si serviría, la verdad. Bueno, y ya que estábamos con las garras del tejón, pues voy a unir a esto porque me ha parecido una noticia súper curiosa y es de hace poco. Uno de los tesorillos con monedas de oro romanas más importantes que se ha descubierto en España hace nada fue precisamente el año pasado, después de la Filomena, pues lo ha descubierto un tejón. No encontraba comida, con esa nevada enorme, empezó a escarbar mucho en algún sitio cerca de su madriguera y ha descubierto un tesorillo o un tesorazo de monedas romanas de hace pues 1000 y pico años. Seguimos, esto lo ha comentado Pipe. Los mamíferos, los mustélidos, se han utilizado mucho por el pelo, ¿no? Y las brochas que mejor empapan y que mejor se utilizaban para afeitarse, para llenarlos de jamón, eran las brochas de pelo de tejón, que además se ve claramente ese tricolor, ese pelo típico de los tejones, ¿no? También se han utilizado para hacer pinceles para pintar, sobre todo los mejores pinceles de acuarela, se supone que son los de pelo de Marta, los de pelo de, en algunos sitios los llaman de comadreja. Ahí lo que confunden son animales que son asiáticos y que en algunos lugares los llaman comadrejas, en otros martas, pero bueno, al final son mustélidos. En ambos casos, ahora mismo, para los que pintáis aquí con acuarela, hay fibras naturales, hay fibras artificiales tan buenas como las naturales y no hay que quitarle los pelos a ningún bicho para hacer un pincel, ¿no? Y ya que estamos hablando de pelos, pues vamos a otra de las cosas por las que son famosas los mustélidos y en la industria peletera. He leído
datos, no puedo saber si son fiables, si son contrastables, de que al año mueren unos 60 millones de animales para hacer abrigos de piel. 60 millones. 40 de ellos son criados en granjas, pero 20 millones de animales son cazados en libertad, de manera legal para la industria peletera. Como dato, no sé si hacen falta como 60 bisones para hacer un abrigo. Es decir, una cosa así, una barbaridad. Pero bueno, es una industria que mueve o debe mover mucho dinero, aunque yo creo que está en declive. Para ello, pues mira, los animales que están en granja están criados en estas condiciones. Creo que estos bisones, pues todos nacen en noviembre y se sacrifican siempre en abril, viven unos 6 meses y bueno, pues su expectativa de vida en la naturaleza sería unos 6 años, un poquito más. Y por último, algo que ya hemos comentado, y fijaos aquí, pues coincide con lo que dice Ángel, ¿no? Estos hurones para cazar, fijaos, la mayoría son albinos, ¿no? Porque son mucho más fácilmente detectables, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que ha bajado pues la utilización de estos animales para la caza en España, aunque leyendo ahora mismo noticias y tal, donde ha estado prohibido temporadas, ahora se vuelve a permitir con la idea de controlar o gestionar las poblaciones de conejos. Cuando se habla de cazar, no, esa palabra no se utiliza, sino se utiliza controlar o gestionar, ¿de acuerdo? Y esto sería la caza de conejos. Y como esto me pone a mí un poco más triste, voy a acabar con la música, como siempre. Muy difícil encontrar temas, como se podéis imaginar. No inspira mucho a una canción que aparezca la palabra comadreja o nutria, ¿no? Pero bueno, hay un tango, parece ser que famoso, de Carlos Gardel, que es aquel tapado hormiño. Es un tango de Gardel del año 1929. Lo escuché, me parece interesante. Lo único que he encontrado así, que parece ser que es de música clásica o no, es algo que toca Ara Malikian, que bueno, ya sabéis cómo está un poco zumbado. Y dice que ha encontrado un vals que se llama el Vals Armiño de 1915, pero yo no he encontrado ni autoría ni nada, pero ahí está el Vals Armiño de Ara Malikian. Y una última recomendación que me ha parecido estupenda. Hay un grupo que se llama Los Mustélidos, fijaos, es gallego, y oye, si vais a hacer una fiesta, vais a hacer algo, pues mira, componen canciones a la carta. Música y texto totalmente personalizado. Y cualquier estilo o cualquier temática que queráis. Así que ya sabéis, Los Mustélidos. Este me lo encontré en Facebook. Y aquí lo dejo. Dejo de compartir. Muy bien. Bueno, pues es vuestro turno, chicos. Ahora lo que os apetezca compartir, preguntar y demás, pues echamos un ratito interesante. Ya está localizado por si acaso el tango de Gardiel y la de Ara Malikian. Yo quiero que me traigas a Los Mustélidos para que nos hagan una canción. Pues un apunte más de la relación de la música y los mustélidos. Supongo que os sonará de algo as tanxugueiras. Sí. Sí, bueno, pues tanxugueiras procede de la palabra teixugueira, es un derivado etimológico que significa, es una palabra gallega, que significa lugar donde viven tejones. En gallego, tejón se dice porco teixo o teixugo. Y la palabra tanxugueira viene de eso, lugar donde habitan los tejones. Tejonera. ¿Eh? Tejonera, sí. Sí. Pues nada. Genial. Pues lo de los mustélidos nos lo tenemos que apuntar, ¿eh? Sí, además son de vuestra tierra. Hombre, sí. Venga, gracias. No. Gracias, Silvia. Nada, Hola, buenas deciros noches. que es súper interesante la charla, chicos y chicas, de verdad. Gracias. Habéis hecho una labor de investigación ahí a tope, Nacho, Pipe. Muy buena, muy buena. Es un grupo
muy olvidado, pero que tiene mucha cultura popular, mucha cultura rural. Si empiezas a rascar en las zonas rurales de la Castilla profunda, salen muchísimas historias de mustélidos, de nutrias, tejones, armiños, comadrejas. Es una pasada. Y la verdad que, bueno, ha estado muy interesante. Yo me tengo que ir despidiendo. Ha sido un placer y muchas gracias por darme esta oportunidad de escucharos. Un saludo a todo el mundo. Gracias, Gracias a Ángel. ti. Pues al hilo de lo que decía Ángel, lo cierto es que ahí sí que hay muchos nombres populares y también lo que decía Silvia. Y me ha sorprendido porque en muchas zonas de España a la comadreja la llaman con nombre femenino, la llaman la doña, la tal, y que hay muchas historias de que te puede fastidiar el día de la boda, de que son pues fama de que son malas, que si te muerde una comadreja tienes que preparar la pala y el azadón, pero me ha gustado un nombre que la dan en algunos sitios, que es la paniquesa. Y yo pensaba que venía de pánico porque da miedo, pero no, se llama paniquesa porque por arriba es marrón como el pan y por debajo es blanca como el queso. Me parece una cosa curiosa. ¿Pero ya te acuestas? Se está roncando. Yo cuando era pequeña sí que recuerdo de haber visto comadrejas pues, por los corrales que iban a coger las palomas para comer, claro. Ahora ya no sé si habrá tantas, pero por mi pueblo sí que se veían bastantes. Había muchas palomas entonces, ahora no sé, no se ven tantas, pero antes había muchas, sí. Pues es que cazan, como tú dices, son capaces de cazar palomas y de todo. La verdad es que es increíble ver a estos bichos cazar. Yo tuve la suerte de ver cazar una delante de mí y fue una de las cosas más rápidas que he visto en mi vida. Me cruzó y a cuestión del siguiente segundo cruzaba en dirección contraria, pero ya tenía un topillo en la boca. No sé cómo lo hizo. Fue como arte de magia, ¿no? Súper veloces son. Sí, sí, sí. Es una cosa increíble. Y con lo pequeñitas que son, pueden coger presas de gran tamaño y una cosa que hacen, en algún sitio lo he leído, es que las desangran. O sea, cuando cazan una presa grande, dejan que se desangren un poco para perder peso y poder arrastrarlo. Al final la comadreja es un bichillo y, claro, desde un gazapo hasta un gazapo más grande o hasta un conejo, pues ahí tiene, proporcionalmente es una barbaridad. Entonces, bueno, les pegan ese bocado en la yugular, les dejan que se desangren y luego se lo llevan. No sé si eso está muy documentado o es leyenda urbana, pero vamos, en varios sitios aparece. Yo he leído, fíjate, que lo que hacía primero era beberse la sangre. Es decir, que debe haber mucha leyenda urbana, o que es muy ávida de la sangre y lo que prefiero comerse primero es la sangre, que le da como mucha energía. No lo sé, la verdad. Yo vi que cogía el topillo, que era, o sea, pesaría lo mismo que ella, el topillo, y se lo llevaba a arrastrar como, no sé, como si hubiera sido una cosa fácil, ¿no? Llegar, coger el topillo e irse. Pareció estupendo. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias otra vez, porque vamos, esto es una gozada el poder oíros. El otro día leí un artículo en un periódico de un biólogo que la comadreja era de los pocos mamíferos que hacían lo de la tanatosis, que era hacerse la muerta cuando, por ejemplo, veía a alguien que la quería matar y se quedaban como en shock, medio como muertas, hasta que se iba el depredador y salían corriendo, que eran de los pocos mamíferos que lo podían hacer. Pues sí que es curioso. Sí. Yo sé que las liebres también lo hacen, o se hablaba de que las liebres también sufren tanatosis. Pues fíjate, no sabía esto de la comadreja. Sí, que también era curioso, porque eso lo hacen mucho los insectos, las serpientes, pero vamos, las comadrejas también parece que lo hacen. Qué curioso, gracias por el dato, yo no tenía ni idea, la verdad. Me lo apunto, hay que pegarle un estudio. Era muy curioso lo de la tanatosis, es que es alucinante eso. Sí, sí. Hola, buenas noches. Nacho, Hola, Pipe. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, como siempre, por vuestras charlas, que están genial. Según estabais hablando, me iban surgiendo dudas.
yo creo que las voy a soltar así un poco en plan ametralladora, a ver si coinciden con algunas del resto que está. Cuando habéis hablado de los bisones, el europeo y el americano, que se parecen mucho, me preguntaba si es posible hibridaciones entre ellos. ¿Vale? La segunda, dado que muchos de estos mustélidos comparten hábitats, yo no sé la competencia que tienen entre ellos o cómo se distribuyen, no sé si realmente compiten o realmente, bueno, se especializan cada uno en ciertas presas. Y hablando de presas, me preguntaba qué depredadores naturales tienen, porque creo recordar que en un documental hablaban de la jineta y hablaban de un búho real como posible depredador suyo. Y por último, vamos, ya no es una pregunta, es que en cierta ocasión vi en el Castañar, pero no estaba seguro si lo había visto o lo había soñado, 2 meloncillos, uno detrás del otro. Entonces, al oír a Max y tal, pues bueno, yo creo que era posible, que no era un sueño. Y nada más eso, y daros las gracias y nada. Pues si quieres por proximidad te digo lo del Castañar. Vale, perfecto. Yo hace ya unos cuantos años que estoy viendo meloncillos en mi zona, vamos, que yo estoy pegado al Castañar, con lo cual no me extrañaría. O sea, que lo más seguro es que lo que vieras fueran meloncillos, porque además son de los más diurnos de estos, es decir, que son los que más probablemente puedas ver durante el día. Y la de la posible hibridación de los 2 bisones, aunque sean bisones y que se parezcan, pertenecen a 2 géneros diferentes. Es decir, que ya hay suficiente distancia genética como que yo creo que no se puedan hibridar. Eso sucede más fácilmente entre especies que son del mismo género, ¿no? Pero en este caso son de 2 géneros diferentes, ¿no? Aunque bueno, no podría asegurar que no. El resto, pues, depredadores. El problema es que no sé, no hay casos documentados, o al menos no lo conozco, porque a mí esa pregunta también me surgió en su momento y no, pensando un poco a la hora de compartir espacio. Y no hay, vamos, hasta donde yo enredé hace tiempo, para esta charla no lo he estado enredando, pero no había casos documentados. Yo creo en la línea lo que dice Nacho. Físicamente y anatómicamente son muy parecidos, pero genéticamente no tanto. Luego, en cuanto a lo que decías de depredadores naturales, el rango es súper amplio. Prácticamente todos los mustélidos, incluso el tejón, con lo grande que es, son susceptibles de ser depredados, y en función del tamaño el rango es más amplio. Tanto por aves, sobre todo rapaces nocturnas, porque comparten el espacio muchas veces, pero también los que son más diurnos pueden ser apresados, pero el maldito gato doméstico también es uno, sobre todo con la comadreja y el armiño, es uno de los que causa muchas bajas, pero también el zorro, el gato montés, el lobo, en el caso de algunos más grandotes. Entonces sí que o sea, es curioso porque en el Atlas de Mamíferos de España, uno de los apartados a la hora de describir cada una de estas especies es o sea, todos estos tienen un rango, un apartadito pequeño de depredadores. Y si sumamos los de todos, el catálogo es prácticamente todo. Entre ellos también hay, o sea, hay mustélidos de mayor tamaño que pueden atacar a otros más pequeñitos, pero a partir de ahí, prácticamente todas las rapaces y todos los carnívoros cazadores que por tamaño van siendo mayores, zorro, lobo y entre los propios mustélidos, el lince también, el gato montés, o sea, sí que tienen, o sea, son presas de muchos depredadores. Y sobre la competencia, que era otra de las preguntas, perdonadme, es decir, compiten entre ellos, al final muchos depredan sobre micromamíferos y, bueno, si unos depredan sobre otros mustélidos y tal, no sé cómo es la relación entre ellos, si en un territorio hay garduñas, si no hay comadreja o ese tipo de cuestiones. Si existe, no sé. Gracias, sí, por todo. Vale, o sea, de partida muchos tienen la relación depredador-presa, con lo cual pueden coexistir, pero lógicamente se van a evitar, ¿vale? Luego, a nivel de, como veíamos antes en la descripción, la disponibilidad del recurso alimenticio va a ser muy importante a la hora de su distribución. Entonces, bueno, también en ese caso, si hay recurso suficiente, tienen como no unos criterios, sino unas pautas de comportamiento que van a
ir antes a por lo que más disponible tengan. Entonces, simplemente por volumen, micromamíferos, anfibios, reptiles, otro tipo de fuentes de alimentación van a ser más abundantes. No sé si hay un rango de competencia territorial en el sentido de que unos expulsen a otros. Yo creo que no, porque al final la relación interespecífica, aunque sean de la misma familia, si fueran de la misma especie, sí, hay un contacto territorial y muchos de ellos además son bastante territoriales y casi todos además de un carácter solitario muy marcado. Pero entre ellos yo creo que es más una relación de depredador-presa en el caso de que la haya. No sé, Nacho, si... A mí me da la impresión que es una especie de café para todos, porque no los encontramos, pero cuando vamos a rastrear encontramos rastros en la misma pista de todas las especies. Es decir, que es que valen. Y yo he estado en el río, vamos, cerquita de aquí, en el río Becedas, observando a una nutria o una familia de nutrias y a escasos metros un bisón americano que también estaba a su historia. Es decir, que incluso si estas dos especies que parece que podrían entrar en conflicto son capaces de coexistir en un espacio pequeño, es que es mejor, pues eso, evitar conflictos y aprovechar los recursos que te van dejando que, pues eso, intentar excluirse. Y es que nos sorprendemos de la cantidad de rastros que hay de todas las especies diferentes. Yo creo que conviven bien, vamos a pensar que se van bien. ¿Puedo comentar una cosa? Claro, adelante, Maxi. Antes cuando hablaba de lo del meloncillo, quizás no me he explicado bien. Yo quería decir un comportamiento que tiene el meloncillo, parece ser que la hembra cuando huye se lleva a sus crías pegadita cabeza a culo. Lógicamente, cuando huyen es una cosa, pues una serpiente. La gente que no lo identificaba, que no lo sabían, hace 50 o 60 años, pues identificaban con lo que ellos veían, una serpiente, pero una serpiente muy vieja. Claro, porque tenía pelos, decían. Entonces, cuando digamos en los campos, he visto una serpiente o una culebra con pelos y tal, muy fácilmente sea esta especie, que es lo que yo quería comentar. Pues posiblemente esa imagen que comentas tú, además tiene que ser impactante, ¿no? Ver una hilera ahí de lomos peludos de los meloncillos que escapan, pues sí. Yo también he oído eso aquí en el tiemblo, ¿no? Alguien hablando con alguien me dice, vi una serpiente tan vieja que tenía pelos, ¿no? Esa expresión me llama mucho la atención. Cuando debería ser. Me viene a la cabeza que ese comportamiento también lo tiene la rata de agua. Y las musarañas, y hay bastantes. O sea, que hay muchos que son... Sí, para no perder tamaño, la rata de agua tiene una envergadura ya tocha, claro, pero por también ejemplo, podría ser. Esto que os digo yo era zona lejana al agua y además era larga, ¿eh? Hablaban de 2, 3 metros. Sí, es que el meloncillo encaja mucho porque el aspecto es tan afilado que tiene. O sea, yo las pocas veces que lo he visto de día y de verlo bien, que ha sido en Doñana, es que no le veía las patas. O sea, realmente era como un misil muy, muy apuntado, casi perfectamente recto, horizontal, y a toda pastillera cruzando pistas y los tíos cruzaban como... Y ver uno solo de esos ya da ese aspecto, ¿sabes? Alargadito y cilíndrico, con lo cual si hay varios enredados puede ser. Sí, es una forma de huir. Sí, sí. Además es que, bueno, lo que estáis comentando del meloncillo no solo es totalmente cierto, sino yo, como digo, sigo a una familia de meloncillos en la Sierra Oeste de Madrid. Tengo bastante material de fototrampeo, incluso foto directa, y lo que pasa es que no es que vayan uno detrás de otro, es que se mueven por sendas, o sea, su territorio está atravesado por sendas, por el monte bajo, por el que solo pueden ir uno detrás de otro. O sea, ellos van siguiendo su senda muy, muy, muy marcada por su territorio, y realmente ver hasta 4 seguidos uno detrás de otro podría ser una culebra peluda de hasta 3 metros. O sea, un ejemplar adulto grande creo que están sobre el metro, ¿no?, de distancia en horizontal. Y luego lo que decís es que es así, o sea, la apariencia van tan pegados al suelo y su cabeza va también totalmente pegada al suelo, siguiendo rastro. Entonces ves algo que se mueve por el suelo con una velocidad. De hecho, al fotografiarlos es muy difícil porque siempre
lo cortas. O sea, siempre el mechón, a no ser que se pare o que se ponga de pie, que eso es otra característica muy interesante del meloncillo, a veces se paran y se ponen de pie, como las mangostas africanas, como habéis comentado. Es muy difícil sacarlo completo porque es muy largo, o sea, la foto queda muy rara, ¿no? de lo largo y de lo arrastrado que va siempre por el suelo. Yo creo que de estos que hemos visto hoy, el meloncillo junto con el tejón, pues especialmente el meloncillo, son de los que tienen un comportamiento social más marcado, porque casi todos los demás, los machos en el momento de relación con la hembra es el del cortejo y la cópula y ya después se olvidan. Muchos de ellos son, en cuanto alcanzan la madurez sexual, que por ejemplo en el caso de la comadreja es a los 3 meses, abandonan ya el núcleo familiar, pero los meloncillos, tanto el macho como la hembra pueden estar compartiendo espacio, madriguera, incluso alimentación y momentos de caza, toda la familia durante tiempos muy largos. Incluso superando, que muchas veces es lo que marca el hito en otras especies, el siguiente ciclo reproductor. Y otro rasgo que me ha sorprendido mucho del meloncillo es su capacidad trepadora. O sea, se mueve siempre por el suelo, pero se puede subir por un tronco prácticamente vertical con una agilidad impresionante. Yo lo he visto subirse hasta 5 metros de altura. O sea, es alucinante, de verdad. Es un bicho muy... Muy interesante. Sí, es que cada uno de estos da juego. Me viene ahora a la cabeza también con esto de los depredadores que comentaba antes Javi, que no tengo por ahí el dato, pero sí que leía que el meloncillo, salvo el lince en algunos sitios y más por competencia de espacio que por alimentación, no tenía muchos depredadores naturales. No sé si por el, entre comillas, escaso tiempo que lleva entre nosotros o porque es un bicho jorobado de cazar, pero así como tiene una tasa de mortalidad muy amplia, antes de, no recuerdo qué rango de edad, pero era un espacio muy corto, no sé si era el 80 y pico, el 95 o el 90 y pico % de mortandad hasta cierta edad, pero un porcentaje muy amplio de las causas eran causas no naturales, no por depredación, sino por atropellos, por persecución, había mucho ataque de perros, es que no recuerdo muy bien dónde lo leí, me da rabia, pero como que el meloncillo rompe con las pautas de, claro, lógicamente no es un mustélido, pero tiene cosas curiosas, como para hacer un monográfico. Yo en meloncillo sí que pude presenciar una vez, creía que era un ataque de una pareja de águila imperial a unos meloncillos, pero no era un ataque, era un intento que al final lo consiguieron de quitarle la carroña que llevaban. O sea, había unos cuantos meloncillos que habían llevado carroña, se llevaban carroña y las águilas imperiales fueron a por ellos a quitarles esa carroña, que al parecer es un comportamiento también bastante habitual en determinadas rapaces, ¿no? Creo que es el cleptoparasitismo o algo así. Cleptoparasitismo y es muy, muy frecuente en las imperiales, que son tremendas. Van vigilando a otros bichos que cazan para quitárselo. Yo conozco aquí una pareja que es que hasta que no expulsó o se tuvieron que ir una pareja de águilas calzadas, porque es que cada vez que las calzadas cazaban algo, aparecía la imperial y hasta que se lo quitaban. Una cosa tremenda. Muy poco imperial me parecía ese comportamiento. O muy imperial, ¿no? Muy real en vez de imperial, ¿no? Si queréis lo vamos dejando, Pipe. Venga, pues yo creo que sí. Con el tango de Gardel. Magnífico para despedir de Gardel, ¿no? De nada, chicos, muchísimas gracias. Disculpad los fallos técnicos, pero yo creo que se han solventado rápido y bien. Y nada, que prontito nos veremos. Ya sabéis que esto lo vamos planificando por trimestre, o sea que enseguida lanzaremos la propuesta al ayuntamiento, que seguro que están encantados, y os convocamos a una nueva sesión y nos seguimos viendo por aquí. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Cuidaros mucho. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Nevada. Gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, majos. Venga, un besito. Chao. Chao. A ver si Carlos me saca a bailar un tango ahora. Seguimos carretera. Ay, mi amor, si vos pudieras. Me encanta Gardel. Te lo pudiera al fin comprar. Vaya, amigos, mi usurero, y estuve un mes sin fumar. Hay que aprenderse la Pipe. ¿Eh? Que hay que aprenderse esta canción, ¿eh? Hay que buscar ahí las letras. Poesía pura. Bueno, chicos, vamos a cortar ya por aquí. Un abrazo muy fuerte de los que quedáis. Venga, un abrazo. Mañana nos vemos, Nacho. Sí, mañana nos vemos. 9 más o menos, 9 y 5. 9 y 5 allí en Higuera. Perfecto. Muy bien, descansa. Igualmente, un abrazo Muy bien, fuerte. muy largo, ¿eh? Chao, chao. Adiós a todos. Un abrazo. Muchas gracias.